Buenos días a todos, nuevamente saludándolos y con el reconocimiento por el esfuerzo que se está realizando. Particularmente, nuevamente, al compañero Enrique Uribe, al doctor Jorge Olvera, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el caso del Estado de México. Muchas gracias, mi reconocimiento. Inicio comentándoles que como lo platiqué también con el doctor Uribe, con el maestro Uribe, en mi caso hay temas que no he tratado, que no he analizado, que no he estudiado durante mi vida académica con el debido detenimiento. Posiblemente el derecho de tránsito, sea uno de ellos, aunque lo he abordado en el ámbito internacional, en la docencia, con mis cursos de Derecho Internacional Privado, que impartí durante cerca de 20 años, que atendí durante 20 años y con el que me relacioné también en términos de investigación, en aspectos de migración, y que fui dejando ya por concentrarme en la cuestión de derecho constitucional. Pues bien, le comentaba al doctor Uribe que mis intervenciones, que mi solidaridad con este grupo de investigación, lo iba a concentrar en algunos, lo estoy concentrando en algunos temas, con la responsabilidad que tenemos como académicos, ¿verdad? Con los que tenemos mayor desarrollo teórico, con los que tenemos mayor desarrollo investigativo, como por ejemplo en mi caso el tema de la educación, que abordaremos en próximas semanas, el tema de salud en general también, con el que he trabajado y he desarrollado algunas tesis de doctorado. Pero aquí en el caso del derecho de tránsito, les decía, no tengo el análisis específico, sin embargo, lo hago como un compromiso académico, como un compromiso social. Y ya revisándolo en estas noches, en estas tardes, me doy cuenta que hay mucho que reflexionar sobre este tema en el momento que estamos viviendo. Y bien, iniciaría afirmando nuevamente, ¿verdad?, en la relevancia, en la trascendencia, en el eje estructural que tiene el derecho a la salud. Y debemos partir de eso. Me parece que cualquier reflexión que hagamos respecto a cualquier otro derecho humano, tenemos que partir de la magnitud que adquiere la protección de la salud en este momento y de la alta responsabilidad que implica para el Estado, pero no solo para el Estado, para todos, ¿sí? Para todos desde el ámbito comunitario y desde distintos grupos y desde lo individual. Pues bien, el primer punto, ¿verdad? La relevancia y la prioridad que tiene la protección de la salud en este momento. Segundo punto, la interrelación que tiene también este tema, como aquí lo hemos afirmado, ¿verdad? Y como se establece también en uno de los elementos de la naturaleza de los derechos humanos, la interdependencia, que es el término adecuado, el término aceptado en este momento para su análisis, la interdependencia que tiene este derecho humano con otros derechos, y podríamos decir tal vez con todos los demás derechos, que en algunos momentos se ven confrontados, que en algunos momentos se ven como en el que estamos viviendo, ¿verdad? Se ven afectados. Y hay que volverlo a decir, el derecho a la alimentación, al agua, a una buena administración pública, y ahí me voy a detener un poco más adelante, a la sanidad del medio ambiente, a la libertad de expresión misma, al derecho de propiedad intelectual que comenté con ustedes la semana pasada respecto a la propiedad intelectual, a los derechos de propiedad intelectual de los medicamentos de patente, al derecho de tránsito, al derecho que estamos viendo ahora, al derecho de reunión, al derecho de educación, al derecho de consumo,
al derecho de trabajo. ¿Sí? Ese derecho humano a la protección de nuestra vida, claro que tiene interdependencia con todos los derechos y claro que es superior a todos los demás. Entonces de ahí debemos de partir de que van a ser afectados, están siendo afectados otros derechos, pero aquí tiene que haber una alta responsabilidad del Estado y de nosotros mismos, de cada uno de nosotros y de los grupos que tienen posibilidad también, que tienen injerencia como grupos colectivos, naturalmente el sector empresarial, sectores de la comunidad, de organizaciones civiles y demás. Bueno, me detengo tantito en el derecho a una buena administración pública. Y esto es en general porque no creo que en nuestras temáticas no lo identificamos aquí. Así está, ¿verdad? Sí, si agregamos derecho a la justicia, pero me parece que aquí hay un punto muy importante, el derecho a una buena administración pública se presenta relevante en este momento, ¿no? ¿Cómo está asumiendo el Estado? ¿Sí? ¿Cómo está dando respuesta el Estado? ¿Cómo está cumpliendo sus responsabilidades al derecho humano a una buena administración pública? Aquí tenemos que considerar las reglas, ¿verdad? Las reglas y los principios de la separación de poderes, tratándose de un Estado como el nuestro también, de la colaboración y coordinación entre los órdenes de gobierno. Tenemos que tomar en cuenta la acentuación aquí de su responsabilidad, no solo en términos de la estructura administrativa, sino del apego, la otra parte, el apego al Estado de Derecho, el apego a los principios del orden jurídico. Y naturalmente aquí también incide, como parte de la responsabilidad del Estado, la calidad, la eficiencia, el profesionalismo con que se realicen, con que se estén atendiendo este problema tan grave para la comunidad, este problema tan grave para la humanidad, para la población de México, en este caso, que estamos analizando. Y bueno, y del mundo, vamos a decirlo así, este congreso es un congreso internacional. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Estamos observando que a nivel local, los diversos gobiernos estatales comenzaron a promover acciones, los gobiernos estatales y los municipios en particular, en ocasiones en forma individual por municipios, ¿verdad? A promover acciones con penas, en ocasiones sin el mayor sustento y restringiendo derechos en ocasiones de manera desproporcionada. Hay que revisar, por ejemplo, al menos los estados de Michoacán, de Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Yucatán y Coahuila, por mencionar algunos, emitieron decretos o medidas bastante restringidas, vamos a decirlo así, ¿verdad? Sin medir resultados. Dentro de esas restricciones se establecieron incluso medidas punitivas y pues a todas luces contrarias a la Constitución, como en ocasiones hasta penalidades como detenciones, ¿verdad? En un momento dado, prisión preventiva. Bien, hay que recordar entonces que de acuerdo con la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, nos dio un dato de que al menos 48 instrumentos estatales y municipales establecieron estas medidas de emergencia también, y en ellas restrictivas de derechos humanos y con sanciones que llegan a ser naturalmente a posibilidades de investigación penales. ¿Sí? Aquí es donde encontramos pues la sensatez que debe haber
la meditación, la prudencia que debe haber de parte de las autoridades en términos de el equilibrio que debemos mantener al tomar estas medidas. Sí, estoy de acuerdo, repito, y aquí voy a cerrar, estoy de acuerdo que la salud es lo primero en este momento, pero que aquí el Estado tiene que demostrar su capacidad, ¿verdad? Su capacidad, su profesionalismo para mantener un equilibrio, para equilibrar los límites, como lo comentaba el doctor Samaniego. ¿Cuáles son esos límites? También, como nos lo comentó también el doctor Uribe, ¿dónde están esos límites para de contrastación o de equilibrio entre la protección del derecho humano a la salud, sí, y la mínima afectación también de los otros derechos, en este caso el derecho de tránsito, ¿no? Como ese derecho que tenemos como ser humanos a la movilidad. El derecho, quisiera terminar con esto ya desde el ámbito internacional, el derecho a encontrar una posibilidad mejor de desarrollo, tratándose de la movilidad internacional. Yo aquí lo dejaría por este momento. Muchas gracias. Al contrario, doctora, muchas gracias a usted por sus reflexiones, por continuar en este hilo conductor que se ha trazado en esta sesión y abonar también a la reflexión necesaria, por no decir que es indispensable, de los límites constitucionales a las libertades y a los derechos fundamentales. Gracias, doctora. Cedemos el uso de la palabra al doctor Ricardo Zuluaga Gil, quien es abogado por la Universidad de Medellín. Él es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, en España, y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, en España también. Adelante, doctor Zuluaga, bienvenido. Doctor Ian, muchas gracias, muy amable. De nuevo, pues muy complacido pudiendo continuar con esta participación en este importante seminario. Creo que ya ha habido suficiente ilustración a lo largo de la mañana. Yo me limitaría a un diagnóstico y a una reflexión. El diagnóstico es pues decirles que en Colombia, igual que en casi todo el mundo, actualmente el derecho de circulación y tránsito en lo que tiene que ver con la movilidad hacia el exterior está altamente limitado. Los cielos colombianos están completamente cerrados. De hecho, supongo que ya lo saben, ya la aerolínea Avianca, que es un emblema de Colombia y es la segunda aerolínea más antigua del mundo, el año pasado cumplió 100 años, ya se declaró en bancarrota. Esto tuvo otra consecuencia añadida, y es que miles de colombianos que estaban en el exterior han quedado varados en otros países porque Colombia no ha organizado los suficientes vuelos humanitarios para repatriar a estos colombianos. No me refiero a colombianos residentes en el exterior, colombianos que estaban en tránsito en otros países y que al cerrarse los cielos colombianos quedaron completamente varados, con una circunstancia que los cielos colombianos van a estar cerrados de momento hasta el 30 de junio. En segundo lugar, la circulación nacional por cualquier medio terrestre también está prohibida. No hay ningún sistema de transporte público operando en el país, solamente unos muy limitados y con permiso del gobierno. Y finalmente, la movilidad interna en las ciudades también está limitada, y como tantas veces lo he dicho yo en este seminario, pues incluso se está llegando al exceso de imputar un delito contra la salubridad pública a quien sea sorprendido circulando por las calles. Y como ya lo decía el profesor Luis Gerardo Samaniego ahora, quien me antecedió en el uso de la palabra, pues aquí se acude a medidas muy exóticas para garantizar que las personas puedan suplir sus necesidades básicas. Una muy, tal vez de la más llamativa, es el famoso pico y género, que se permite la salida de acuerdo al género de las personas. Por supuesto, me excusan, pues genera preguntas evidentes. Las personas de género diverso, por ejemplo, ¿qué día salen? Parece una tontería, pero son problemas prácticos que empiezan a generarse con este tipo de medidas tan extravagantes que se van tomando en estas circunstancias. Entonces,
ese sería como el diagnóstico. Pues yo creo que ahí no hay mucho más que decir. Insisto en que yo creo, pues la percepción que tengo desde aquí es que el confinamiento colombiano es de los más drásticos del mundo, porque ha sido muy drástico, llevamos ya más de 2 meses. Se supone que culmina este 31 de mayo, que el 1 de junio ya podremos volver a retomar, pero con una circunstancia muy alarmante a mi modo de ver. Y es que no hay ningún plan gradual previsto por el Estado colombiano como sí lo hizo España, en atención a las circunstancias específicas de cada región. Aquí simplemente el 31 de mayo termina la cuarentena y el confinamiento y aparentemente al otro día podremos estar todos en la calle si es que no se amplían o no se extienden las medidas. Cierro ahí el diagnóstico para plantear la reflexión. A mí me parece, y creo que ese ha sido como el objeto central de este seminario, que esta circunstancia de pandemia ha desnudado de manera muy palpable y muy notable las todavía protuberantes debilidades del Estado constitucional. A mí me parece sorprendente que en pleno siglo XXI, con este nivel de desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la medicina, la única alternativa que hayan tenido la mayoría de los gobiernos del mundo para combatir una pandemia de esta naturaleza haya sido confinar en sus casas a los ciudadanos con la gravísima restricción al ejercicio y disfrute de sus derechos fundamentales que ya se han enumerado tanto. Yo siento que aquí no se nos ha dicho a nosotros toda la verdad. Pongo este ejemplo. Hoy España borró de un plumazo 2.000 fallecidos reportados por coronavirus. Así de simple. Simplemente indicaron que las estadísticas están mal elaboradas y que eran 2.000 muertos menos. De ese tema, a mí me sigue pareciendo muy sospechoso, por ejemplo, que China, de la noche a la mañana, haya parado en seco el reporte de víctimas. No, hace más de un mes en China no hay un solo muerto más. Entonces son situaciones que yo insisto, aquí creo que hay mucha verdad por que salga a la luz. A mí me parece que más que preguntarnos por lo que ocurrió, que ya es un hecho cumplido y difícilmente resoluble, lo que tenemos que pensar desde el Estado constitucional es en la exigencia de responsabilidades a nuestras autoridades públicas, especialmente las sanitarias, porque sabían desde octubre del año pasado, tenían las evidencias de que una pandemia de esta naturaleza era una probabilidad muy alta. Desde el mes de enero, la Organización Mundial de la Salud había enviado una alerta a todos los países del mundo advirtiendo que era necesario tomar medidas. Y creo que no se tomaron las medidas preventivas a tiempo para que hubiesen desembocado en la toma de estas medidas coercitivas tan drásticas y tan dramáticas que todavía estamos padeciendo. E insisto, y cuyos efectos económicos, sociales y psicológicos vamos a tardar mucho tiempo en diagnosticar adecuadamente. No me extiendo más en el uso del tiempo, pues, y quería como compartir estas dos ideas con el grupo de compañeros que están aquí presentes. Muchas gracias, muy amables. Al contrario, doctor, muchas gracias a usted por sus reflexiones, por este diagnóstico que nos comparte y sobre todo por poner el dedo en la llaga, que queda abierto también a las reflexiones finales respecto a estos planes graduales de retorno a una presunta nueva normalidad y sobre todo por la reflexión que nos hace usted en torno a la debilidad del Estado constitucional. Indudablemente que esta debilidad manifiesta, lo está colocando en una nueva crisis de su existencia al propio Estado constitucional. Muchas gracias, doctor Zuluaga. Con esto llegamos al cierre de nuestra primera ronda de participaciones de nuestros amables ponentes y iniciamos la segunda, cediéndole el uso de la palabra al doctor Jorge Olvera García, a quien, antes de cederle el uso de la misma, le quisiéramos compartir que hay una pregunta en torno a su exposición y fundamentalmente a la intervención de otros colegas en el sentido del papel de las comisiones de derechos humanos para la atención de esta pandemia. Y tenemos entendido que la comisión que usted encabeza llevó a cabo la emisión de una recomendación. No sé si pudiera abundar sobre ella, doctor Olvera. Adelante. Es correcto, gracias. Sí, el papel que tienen las comisiones de derechos humanos de los estados, así como la nacional,
es advertir, exhortar, invitar, solicitar, dado nuestro carácter no coercitivo, nos dimos a la tarea de emitir una recomendación general COVID-19 dirigida a los poderes del Estado, principalmente a los 125 ayuntamientos de la entidad, en el sentido de poder abordar como primeros respondientes todas las aristas, todo este crisol de situaciones, de elementos que da esta pandemia, esta emergencia sanitaria. Como ya lo dijo la doctora Marina del Pilar, es un abanico de posibilidades que se abrió. Entonces, esta recomendación va dirigida a todos los grupos vulnerables del Estado de México, la actuación de la administración pública, como lo dijo atinadamente la doctora, en torno a las acciones que deben de emprender cada quien desde sus trincheras y dirigida a estos grupos vulnerables. Hablamos de centros penitenciarios, hablamos de diversidad sexual, grupos de la tercera edad, de personal médico y de todos, de toda esta gran gama de acciones que conlleva este fenómeno biosocial, en donde se ha hecho camino al andar y del cual todos hemos aprendido. Los derechos humanos se han basado en esta emisión de recomendación en las convenciones internacionales, en aquellos llamamientos que ha hecho desde la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana y todos los organismos internacionales de derechos humanos, la propia CNDH. La hemos impactado en esta recomendación, donde hasta el día de hoy 11 ayuntamientos se han sumado, la Fiscalía General del Estado de México, para poder atender todo este crisol, esta gama, este abanico que ha puesto en la mesa esta pandemia de forma automática. Yo cierro mi participación hablando del derecho a la libertad de tránsito, que debemos de ser muy cuidadosos. Tenemos que dar de aquí el nacimiento de otro derecho a la información, para que tanto ediles como autoridades estatales tengan el debido cuidado en aplicar este tipo de acciones, que sobre todo en los municipios, en los ayuntamientos, en otros países, las provincias o las demarcaciones, puedan infringir otros derechos con base en parar uno principal. Hay que asegurar el abasto de medicamentos, el abasto de alimentos, pero también decir a los presidentes municipales, sobre todo, que hay que acatar irrestrictamente las condiciones que ha impuesto el Estado en el uso de sus atribuciones, no permitir el hacinamiento social, el romper este confinamiento, el hacer festividades. Ello no quiere decir que el Estado está impidiendo la libertad de tránsito. Hemos visto a personajes públicos invitando a salir a salir a la sociedad, a convivir, cuando no debe ser definitivamente. Los picos de la pandemia se están calculando por los expertos en medicina, por los epidemiólogos a mitades de junio, finales de junio. Debemos de tener mucho cuidado. La libertad de tránsito no es pretexto para violación de derechos humanos, pero tampoco es pretexto para animar el rompimiento del aislamiento social y menos del confinamiento. Les doy las gracias, colegas, a todos. Doctor Uribe, doctor Irán, gracias por esta invitación y vamos a seguir participando con muchísimo gusto. Yo creo que somos de las únicas instituciones en el Estado de México y en el país que estamos invitando en una forma responsable, académica, hablar sobre estos temas y sobre todo a dar y proponer soluciones jurídicos, sociales, constitucionales para fortalecer nuestro sistema, porque no va a ser la última pandemia
que va a aparecer en el planeta. Habrá más y hay que pensar como Estado, como estadistas, el proteger a nuestras futuras generaciones. Gracias, a sus órdenes. Al contrario, doctor Olvera, muchas gracias a usted por sus comentarios, por acercarnos al contenido de esta recomendación que emitió la comisión a su cargo y sobre todo invitar a todos los participantes, a nuestros ponentes a consultarla, puesto que en este sentido yo quisiera solamente agregar, doctor, que es uno de los pocos instrumentos que a nivel nacional se han emitido. Ni siquiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha llegado a tener el alcance de una recomendación. Sí hay actividad, sí hay acciones concretas que esté realizando, pero de ninguna manera ha emitido una recomendación, desafortunadamente. Cedemos el uso de la palabra para su reflexión final al doctor Felipe Betancourt. Adelante, doctor. Le agradezco mucho, doctor Irán, y a todos ustedes, colegas. Es un placer, un honor estar con ustedes. Y bueno, mis reflexiones finales son en el siguiente sentido. Yo concuerdo completamente con el doctor Ramiro Contreras, que quizás ya llegó el momento de cambiar el paradigma, de entender el derecho humano a la libertad de tránsito. Creo que efectivamente el paradigma de la autonomía, de entenderse este derecho con base en una autonomía casi absoluta, pues puede ser comprendido desde un punto de vista, desde una filosofía más comunitaria, que tenga una perspectiva del bien común. En ese sentido, sería más fácil para nosotros comprender que la libertad de tránsito, está ordenado al bien común, debe estar ordenado al bien de la comunidad, y que, como todos ustedes han mencionado a lo largo de sus exposiciones, no es un derecho absoluto, precisamente está ordenado al bien común. Esa es mi primera reflexión. Mi segunda reflexión es que en los países federales como México y Brasil, lo que estamos observando es una falta de liderazgo de sus respectivos jefes de Estado, presidentes, que está siendo llenado por las autoridades estatales y locales. Yo creo que nuestro juicio contra las autoridades locales y estatales a veces es muy duro, porque nosotros criticamos que ellos intervengan y restrinjan la libertad de tránsito en sus respectivos ámbitos de competencia. Sin embargo, lo que estamos viendo es que ellos están interviniendo porque quizás a nivel federal hace falta ese liderazgo de los respectivos presidentes para precisamente coordinar los esfuerzos de todos los órdenes de gobierno para controlar la pandemia. Entonces, desgraciadamente, en países como Brasil y México también, sobre todo en México, pues también se conjuga otro fenómeno, que es la debilidad del Estado de Derecho, que ya veníamos experimentando. Y en una debilidad de un Estado de Derecho, un vacío del Estado, pues surgen fenómenos como el que nos comenta el doctor Uribe, ¿no? De que hay personas particulares que a nivel municipal restringen la libertad de tránsito. ¿Pero por qué sucede? Precisamente por ausencia del Estado, por vacío del Estado, por la debilidad del Estado. Incluso se ha comentado que el propio crimen organizado en varias partes de nuestro país son los que controlan el acceso y la movilidad de las personas locales, lo cual es una triste realidad que precisamente se manifiesta en la actual situación por una situación que ya veníamos precisamente sufriendo, que era la debilidad del Estado. Entonces, creo que en ese sentido, pues hace falta trabajar políticas públicas que fortalezcan al Estado. Hay que recordar que la declaración de un estado de emergencia, un estado de excepción, es un instrumento que tiene precisamente cualquier Estado constitucional para fortalecerlo. Y lo que necesitamos nosotros para combatir con eficacia esta pandemia es fortalecer al Estado, no debilitarlo. Y lo cual necesita liderazgo, coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, diálogo, como bien lo menciona nuestro colega de Brasil, el doctor, y también
de igual forma vemos cómo, a pesar de que la Unión Europea no es una entidad federal, también vemos que ahí también necesitan coordinación. La comunidad europea se acerca más a lo que sería un Estado confederado, obviamente no su naturaleza es distinta, pero también aquí lo que resalto es cómo es importante el liderazgo de las autoridades comunitarias y también de los presidentes nacionales. Entonces, en pocas palabras, creo que para acabar con esta pandemia, para tener resultados más eficientes, necesitamos fortalecer a los estados constitucionales, tener liderazgos, fortalecer el diálogo, la coordinación entre las autoridades. Pues les agradezco mucho su atención y espero verlos la próxima semana con el siguiente tema que vamos a discutir. Muchas gracias, doctor Irán. Muchas gracias, colegas. Al contrario, doctor Betancourt, muchas gracias a usted por sus reflexiones finales y nuevamente recordarnos esta debilidad del Estado que requiere de una inmediata y pronta atención. Doctor Joaquín Ordóñez, por favor, sus reflexiones finales. Claro que sí, doctor Irán, con mucho gusto.